no te entienden, no te compran, ¿no? El problema es que la mayoría de las marcas no lo comunican. El 86% de los compradores dicen que pagarían más por una mejor experiencia o por... Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de Únicas. Hoy vamos a hablar de cuál es el problema más común en la mayoría de las marcas junto a Cristina. Buenas, sí, correcto. Vamos a hablar de un problema que no es ni de marketing, ni de venta, ni de presupuesto. Sí, de hecho muchas marcas creen que tienen un problema de captación, de conversión, cuando en realidad es más un problema de claridad, ¿no? Sí, hay estudios, como por ejemplo el de Nielsen, que más del 60% de los consumidores no entienden claramente qué diferencia hay entre una marca y otra del mismo sector. Y eso tiene una consecuencia directa y es que si no te entienden, no te compran, ¿no? Así de simple. Totalmente. Entonces, si quieres, empezamos por lo básico y cuéntame, ¿por qué hay marcas que acaban compitiendo en esos océanos rojos? A ver, yo creo que hay marcas que acaban en esos océanos rojos porque no tienen clara su propuesta de valor, y cuando no tienes claro qué te hace diferente en el mercado, acabas compitiendo por precio, en promociones o en otros ruidos, ¿no?, que te puedes encontrar en el mercado, y eso es lo que definimos como océano rojo. O sea, al final acaba siendo una más. Sí, y fíjate que el 86% de los compradores dicen que pagarían más por una mejor experiencia o por una propuesta diferenciada, y el problema es que la mayoría de las marcas no lo comunican. Vale, y las marcas que están en los océanos azules, ¿qué es lo que hacen bien? Yo opino, y esto como todo es muy subjetivo, que tienen claro su porqué, su diferencial, su narrativa, y no compiten, redefinen el juego, ¿no? Si pensamos en marcas que últimamente han tenido un gran éxito como Nude Project o Vicio. Nude Project competía con Zara, con Pull&Bear, o sea, con un grupo Inditex, y han sido capaces de destacarse, ¿no? Si buscamos la fórmula de su éxito, no ha estado solamente, no podemos achacarlo a un muy buen producto, a un muy buen precio, sino que ha habido mucho más, ¿no? Yo creo que ha sido porque entendían su porqué, su narrativa y a quién se dirigían. Vale, y bueno, has dicho una que sí tiene muy clara la propuesta de valor, pero me gustaría poner ejemplos para que la gente entienda pues de algunas marcas que han fallado justo en eso, que no tenían su propuesta de valor aplicada. A mí hay tres marcas que se me vienen a la mente cuando pienso qué marcas han fallado, ¿no? O a lo mejor no han entendido este reto. La primera es Blockbuster, que era pre-Netflix, ¿no? Sí. Al final ellos pensaban que vendían alquiler de películas, mientras que Netflix entendía que vendía entretenimiento y comodidad. Y algo similar pasó con Kodak, que ellos inventaron la cámara digital, ¿no? Y a día de hoy no es una marca líder en venta de cámaras digitales. No fueron capaces de redefinir su propuesta porque también seguían pensando en el mundo de los carretes, ¿no? Y ahora es una marca mucho más centrada en la imagen médica que en la imagen profesional, ¿no?, de particulares. O Nokia, ¿quién no tenía un Nokia? Ya no sé hace cuánto, pero hace 10, 12, 15 años como mucho. ¿Quién no tenía un Nokia? Yo tuve el primer Nokia táctil y fue de los primeros que salieron táctiles en la era BlackBerry y demás, que es otra marca que ha acabado desapareciendo. No supieron adaptarse al cambio en la experiencia de usuario y competir con marcas como Apple, que no vendía teléfonos, sino que vendían una nueva forma de interactuar, ¿no? Apple se diferenció mucho, luego mencionaremos también a Apple en otras secciones, pero se diferenció mucho en su interfaz de usuario, en su mercado de aplicaciones y en todo lo que podían darte, porque entendían que tu teléfono no era solo para enviar correos, mensajes o llamadas, sino que había mucho más detrás, ¿no? Por lo tanto, sí tenían un producto para vender, pero como no sabían exactamente qué es lo que vendían, pues ahí es donde fallaban, ¿no? Exactamente, no es tanto el qué vendes, sino el por qué existe tu marca. Perfecto. Y ahora vamos a ver, hablando de la propuesta de valor, bueno, aquí entra Simon, que tiene su famoso círculo dorado. Eso y es. que lo explica todo. Bueno, no hemos enseña Sí, antes te de iba a pasarnos. decir justo, antes de pasar al círculo dorado, aquí somos muy de libros y de lectura, y queremos recomendar 2 libros para entender un poquito más qué es eso de la estrategia del océano azul, qué es el océano rojo.
Tenemos el libro de la estrategia del océano azul y la transición al océano azul. Son dos libros que la verdad es que te ayudan mucho a entender este tipo de estrategias para marcas. Y ahora sí estamos preparados para bueno, enseña saltar. también el libro del que vamos a hablar, si quieres, Sí. que es el de Simon. Y nos explica un poco el círculo dorado, ¿vale? Sí, lo vamos a explicar muy rápido. Son 3 niveles lo que existe, ¿vale? Es un círculo, como su propio nombre indica, y tiene 3 niveles, ¿vale? Desde la parte de afuera hacia adentro, el primer nivel es el qué, que es lo que haces. El segundo nivel es el cómo lo haces. Y el tercero, el que está justo en el centro del círculo, es el por qué lo haces, ¿vale? Y el problema es que la mayoría de las empresas comunican desde la parte más exterior del círculo, desde el qué, hasta la parte interior. Vale, cuando debería ser al revés. Eso es, porque las decisiones de compra, esto está relacionado con un concepto psicológico que ahora también lo mencionaremos un poquito más adelante, pero las decisiones de compra se empiezan a tomar desde la parte emocional y se acaban validando con la parte racional, ¿no? No empiezan en la parte racional en la mayoría de ocasiones. O sea, empiezan desde el por qué y Eso acaban con el qué. Eso es. Vale. Entonces, vamos a bajar esto un poco a tierra. ¿Qué significa exactamente cada uno de los niveles? A ver, lo importante aquí es entender que no son solamente 3 preguntas, ¿no? No es como cuando, por ejemplo, estamos desde el punto de vista de redactar una noticia, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, sino tenemos que entender muy bien que son 3 niveles con una gran profundidad estratégica. Si empezamos por el qué, ¿vale? Aunque hemos dicho que debe empezar por el por qué, pero vamos a empezar desde el más simple. Sí. Que lo importante es que luego, desde el punto de vista de comunicación, empecemos desde el por qué. Claro. El qué, el primer nivel, es lo más superficial, es lo que hacemos, ¿vale? Pues vendes zapatillas, ofreces un servicio de consultoría, tienes un software, y el problema es que el 99% de las marcas normalmente se quedan aquí, ¿no? Y esto es muy común cuando entramos a una web, el primer banner que nos encontramos siempre responde al qué. Somos el típico de somos la marca líder en... Eso es. Vale. Y eso no te diferencia y acabas compitiendo en ese océano rojo, ¿no? A nivel cerebral eso conecta con la parte del neocórtex, que es la parte más racional, y aquí el cliente entiende, pero no siente, ¿vale? Vale. Y ahora nos vamos a el segundo circulito, que es el cómo, ¿no? Eso es. El cómo es donde empieza ya esa diferenciación, ¿vale? Hablamos de cómo hacemos nuestro producto o servicio. Y aquí podemos destacar una tecnología propia, una metodología propia, una experiencia de cliente diferenciada. O sea que aquí ya empezamos a diferenciarnos del resto de empresas que hay en nuestro sector. Vale, pero el cómo todavía te lo pueden copiar, ¿no? Sí, porque seguimos estando aún en un terreno lógico, ¿vale? Seguimos hablando de argumentos y seguimos trabajando en esa parte del cerebro, en el neocórtex, aunque ya empezamos a rozar esa parte emocional. Vale, y el último, que sería el primero con el que tienen que empezar todas las marcas, que es el por qué. A ver, cuéntanos un poquito. Aquí está la magia. El por qué es por qué existe tu marca, ¿vale? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu razón de existir, al fin y al cabo? Al final lo que hace que te elijan a ti y no a otro, aunque tú seas más caro. Sí, porque aquí ya estamos conectando con la parte del cerebro límbico, que es la que toma las decisiones, con esa parte más emocional, porque entendemos que las personas no compran lo que haces, sino compran el por qué lo haces, ¿no? Y es muy importante entender eso por esa conexión también con la parte psicológica que hablamos. Hemos hablado de partes del cerebro incluso, sí. Pero hay un concepto muy potente que es que primero decidimos emocionalmente, es esa parte del cerebro límbico, y luego justificamos racionalmente, que lo hacemos con el neocórtex. Vale, y explícame un poco más sobre la clave de todo esto que nos has contado antes. Sí, hay un concepto muy potente psicológico que hemos hablado de parte del cerebro y demás en esta explicación, y es que primero decidimos emocionalmente, con esa parte del cerebro límbico, y luego justificamos racionalmente, con ese neocórtex, ¿vale? O sea, primero sentimos y luego justificamos. Exactamente. Por eso, si solo comunicamos el qué,
nos estamos perdiendo el 80% de la decisión. Y no es eso lo peor, es que estamos perdiendo el primer tramo. Ese 80% no está al final, está justo al principio. ¿Vale? Por eso es muy, muy importante. Y lo podemos bajar o aterrizar con un ejemplo muy, muy rápido. Vale. Si yo te digo, vendemos zapatillas de alta calidad, estaría compitiendo con otras muchas marcas, ¿verdad? Totalmente, hay muchas marcas que venden zapatillas. Tenemos Adidas, Reebok, Nike, Puma. Reebok, bueno, infinidad de marcas. Si te digo, ayudamos a personas a superar sus límites, que de hecho ya, pues a lo mejor incluso puedes identificar de qué marca estamos hablando, ya te estoy dando otro tipo de mensaje en el que ni siquiera te estoy mencionando el producto. Claro, yo lo que entiendo es que el primero me informa y el segundo conecta más conmigo. Y el segundo es el que vende mucho más, ¿no? Si pensamos en grandes marcas como Apple, que la hemos mencionado anteriormente, han empezado por ese porqué. Porque el segundo se centra más en el porqué que en el qué. Exactamente. Y si seguimos bajándolo a esas marcas que lo hacen bien, por ejemplo, Apple no vende ordenadores, vende pensar diferente, su famoso eslogan de Think Different, ¿no? O Nike, ¿no? Que es de la que hemos mencionado ahora, este eslogan de superar tus límites. Nike no vende zapatillas, Nike vende superación personal. Y claro, es que cuando entiendes esto todo cambia. Total, tu marketing deja de ser táctico, ¿no? Del día a día estar planteando ese plan de acción y pasa a ser mucho más estratégico, claro. Vale. Y vamos a ampliar un poquito más el caso de Nike, ¿vale? Hemos hablado de Nike antes, pero creo que merece la pena pararnos aquí porque este caso creo que es espectacular y, bueno, saca el libro. Aquí yo recomiendo infinitamente la autobiografía del fundador de Nike, de Phil Knight, que se llama Nunca te pares. Es uno de los libros que te fascina no solamente por la historia de la marca, sino por cómo construyeron toda esa marca. Y recomendamos para entender en qué consiste todo esto de construir una propuesta de valor y todas las implicaciones que tiene. Vale, y hablando después de decir ese círculo, vamos a llevarlo a Nike para que se pueda entender con una marca tangible. Eso es, si nos quedamos en el qué de Nike, es muy sencillo. Vende zapatillas, ropa deportiva y accesorios, ¿no? Y eso lo entendemos todos, nos puede resultar más atractivo o menos atractivo, pero como hemos mencionado antes, estaría compitiendo con Adidas, Puma, Reebok, en fin, infinidad de marcas, y estaría compitiendo en precio o aspectos muy funcionales del producto, ¿no? Pero hemos hablado que el cómo es muy fácil o relativamente fácil. Se puede copiar. Se puede copiar, ¿no? Si Nike, como decíamos, solamente comunicara esto, estaría en ese océano rojo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ese es su qué principalmente. Si pasamos al cómo, aquí ya Nike empieza a diferenciarse y lo hace a través de 4 puntos muy claros. El primero, la innovación en producto. Nike fue de las primeras marcas en lanzar zapatillas con suelas, digamos, especializadas para diferentes tipos de deportes, sobre todo dentro del mundo del atletismo. Empezó también dentro del mundo de los patrocinios, y podemos recordar grandes patrocinios Jordan. Y de mucho éxito como el de Jordan o incluso de Ronaldo, ¿no? Luego tienen un diseño y un branding muy, muy cuidado y campañas publicitarias que son icónicas, ¿no? Todos recordamos, yo la última, por ejemplo, cuando Carlos Alcaraz ganó el último Grand Slam, el anuncio que hicieron en el que prácticamente no se veía ni siquiera las zapatillas o la ropa de Nike que llevaba Carlos Alcaraz, porque su mensaje estaba más en esa superación personal de una persona con esa edad, lo que había sido capaz de conseguir, ¿no? Pero como decíamos, ojo, porque aquí todavía nos pueden copiar. Nos pueden copiar. Por eso existe el porqué. Y el porqué de Nike, yo después de leer su biografía me queda mucho más clara, no era vender deporte, era inspirar a las personas a superarse. Ellos lo tenían como su propósito, que lo definen: if you have a body, you are an athlete, ¿no? No necesitas nada más para convertirte en un atleta y en el protagonista de tu historia. Yo creo que ellos lo entendieron y ahí fue lo que le hizo ganar. Sí, no, total, y redefinieron completamente el mercado. Ya no solamente hablaban, que eso ellos era algo que acabaron entendiendo de: si yo limito mi mercado a aquel público que hace atletismo, que hace baloncesto,
me estoy perdiendo una Claro. gran parte del mercado a la que no estoy llegando. Y comprendieron, y a día de hoy este mensaje es mucho más potente todavía por los cambios sociales que está habiendo, ¿no? Pero ellos empezaron a hablarle a cualquier persona que quería mejorar, superarse, ¿no? Y eso fue lo que les hizo extender su marca a una gran cantidad de público y tener el éxito que a día de hoy tienen. Totalmente. Y para explicar esa conexión emocional, ¿no? que hemos hablado ya un poco de cada una de las fases del círculo dorado, cuando Nike comunica desde ese porqué, ¿no? Desde ese mensaje de la superación, activa esa parte del cerebro límbico que estábamos hablando y conecta con emociones como la superación, el esfuerzo o incluso la identidad, ¿no? Al final te hace ser parte de algo. Sí, eso es una necesidad que si entendemos la pirámide de Maslow, ¿no? El formar parte de algo más grande que uno mismo es una de las necesidades más fuertes incluso que tiene el ser humano. Lógicamente tienes que cubrir unas necesidades básicas previamente, pero es una de las necesidades más fuertes que puede tener una persona, ¿no? Y cuando ellos entendieron esto y actuaron con ese mensaje, no estábamos comprando a Nike unas zapatillas, estábamos comprando una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y eso lo hicieron gracias a campañas como la de Just Do It, que la recordamos todos, historias de atletas superando adversidades como la que acabamos de contar, o spots en los que no hablan del producto sino del mensaje, ¿no? Todo está enfocado en el porqué y no en el qué. Sí, lo que te has dicho antes, que al final hay muchos anuncios que prácticamente no se aprecian ni las zapatillas. Sí, porque no es lo más importante, acaba siendo secundario porque para ellos la emoción es lo principal, ¿no? Vale, y ya tenemos la propuesta de valor. Ahora vamos a intentar contarla un poquito. Entonces, dime lo primero, ¿qué es el Story Brand? Vale, el Story Brand es una metodología de trabajo creada por Donald Miller, que es este tipo que vemos aquí, de este libro, ¿vale? Que también lo recomendamos bastante este libro. Y lo que te dice que es que igual que se construyen las historias que hay detrás de las películas de Hollywood, de cualquier serie que vemos en Netflix, podemos hacer para contar la historia de una marca, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un proceso que ahora veremos. Vale, entonces, ¿cómo podrías contarle la historia al cliente en unos 30 segundos? Vale, aquí hay un mensaje muy potente en esa frase que acabas de decir, porque si no eres capaz de contar la historia de tu marca en 20-30 segundos, no vas a venderla, ¿vale? Porque no la van a entender con claridad, ¿no? Entonces, para eso hay un proceso de 7 pasos. Vale, un modelo a seguir, ¿no? Eso es. Lo primero que nos encontramos en toda historia es un héroe, que spoiler no es tu marca. Y si te parece vamos a hacerlo con el ejemplo, por ejemplo, una película tipo Los Juegos del Hambre, para poder imaginarnos un poco cómo es el proceso, ¿vale? En este caso, el héroe de Los Juegos del Hambre es Katniss, ¿no? Katniss tiene un problema, ¿vale? Pues es a su hermana la nominan a los Juegos del Hambre, pero para que su hermana no vaya, decide ir ella en su puesto y debe sobrevivir, ¿no? O sea, tiene un problema básico que debe afrontar, que es la supervivencia. Y encuentra a un guía en todo ese proceso, que aquí vamos a decir que es tu marca, ¿vale? O siempre debería ser tu marca. En el caso de Los Juegos del Hambre es Haymitch, si no recuerdo mal cómo se llama, este hombre ahí un poco borracho que había ganado los Juegos del Hambre y le da un plan, ¿vale? Que es la siguiente fase. Entonces él le dice que tiene que ganarse al público para conseguir patrocinadores y con ello también poder sobrevivir, ¿no? Y tienes que hacer esa llamada a la acción, ¿no? Que normalmente pues está compuesta de 3 pasos. Nuestro cerebro está diseñado para entender de una forma muy clara 3 pasos, ¿vale? En el caso de los Juegos del Hambre, pues le dice compite, gana y sobrevive, ¿no? Es al final la fórmula, el plan que le da. Y qué fracaso vas a evitar y qué éxito vas a alcanzar, ¿vale? Muy importante contar con tanto el fracaso como el éxito. Vale, entonces vamos a desglosarlo bien para que cualquier persona lo siga entendiendo, ¿vale? Has explicado el héroe, has dicho el plan, has dicho cuál es el problema, que es la supervivencia, y la llamada a la acción, ¿no? Eso es. Vale. Entonces, vamos a empezar por el héroe.
El Vale. error número uno que suele ocurrir con muchas marcas, creer que tu marca es la protagonista de la historia. A todos nos da muchísima rabia cuando estamos viendo un anuncio o hablando con alguna marca o viendo comunicación de alguna marca y esa marca solamente habla de su libro, ¿no? No sientes que te está hablando a ti porque solamente está hablando de ella. Igual que si hablamos con una persona en la que tú dices, pues me ha pasado esto y esa persona, pues a mí también me pasó. Sí. Entonces, con las marcas nos pasa absolutamente lo mismo. Por lo tanto, tu marca no es el protagonista, ¿vale? Es el cliente. Y esto es la base, ¿no? De que cambie todo lo demás. Eso es. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere mi cliente realmente? Y eso suele estar relacionado con cosas, como hemos hablado antes, muy humanas. Ahorrar tiempo, ganar dinero, sentirme mejor, tener un determinado estatus o incluso una necesidad de supervivencia, ¿no? Como en el caso de Katniss. Y una vez que tenemos identificado ese héroe, en toda historia hay un problema. Hay un problema, eso es. Y el problema puede tener 3 niveles, ¿vale? Puede ser un problema externo, interno o filosófico. Luego lo veremos con un caso aplicado de una marca que a mí me encanta, pero ahora lo vamos a detallar muy resumido, ¿vale? El problema externo es el problema más visible, ¿vale? El interno es cómo se siente el protagonista, el héroe, por ese problema. Y el filosófico es por qué esto no debería suceder, ¿vale? Más en un contexto macro social, ¿vale? Y aquí debemos entender que las marcas venden normalmente soluciones externas, pero entendiendo los problemas o las diferentes dimensiones de problemas del cliente, los clientes compran soluciones internas, ¿no? Normalmente. Por lo tanto, aquí tenemos que ver cómo afrontar ese reto, ¿vale? Y ahora lo veremos con ese caso aplicado. Lo siguiente sería el guía, que hemos dicho que es tu marca. Exacto. Vale. Porque tu rol no es, y no va a ser nunca ser el héroe de la historia, sino ser ese guía, ¿vale? Y hay 2 cosas que tenemos que demostrar. Empatía, te entiendo, y autoridad, sé ayudarte, ¿vale? Que esto es como, vamos a irnos al caso más simple. Estamos en el instituto o en la universidad, ¿vale? Tenemos un profesor o profesora. Imagínate que es una asignatura en la que yo tengo especial dificultad. Lo primero que a mí me gustaría sentir es que te entienden, ¿no? Entienden que para mí esa asignatura tiene una dificultad mayor que a lo mejor puede tener para otra persona, ¿no? Porque unos somos más buenos en unas áreas, otros lo son en otras y hay que entender que cada persona es diferente, ¿no? Entonces, por lo menos inicialmente, que esa persona nos muestre empatía. Y lo segundo, que nos muestren la autoridad para hacernos entender que pueden ayudarnos. Es decir, pues, oye, que tienen ese conocimiento y entienden de la metodología de enseñanza para hacernos saber que pueden ayudarnos a resolver ese reto o problema que tenemos en ese momento. Si alguna de las 2 falla, ¿no? Si ese profesor o profesora te muestra autoridad pero no te muestra empatía, no vas a conseguirlo y viceversa, exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, es importante tener las 2 para que te crean. Eso es. Y esto, ojo, fíjate que ya estamos hablando de cosas que pueden estar intrínsecas dentro de tu web, por ejemplo, para poder construir el argumentario comercial, ¿vale? Que ya también hablaremos de eso un poquito más adelante. Vale, y ahora nos vamos al plan. Eso es. Y como hemos dicho, el plan tiene que dar claridad, porque los clientes necesitan claridad. Y tenemos que dar un plan simple, máximo 3 pasos, que es para lo que os he entendido que el cerebro humano mejor procesa, ¿vale? Por ejemplo, un plan simple puede ser: contacta, te ayudamos y consigues este resultado, ¿vale? Y con eso lo que buscamos es reducir esa incertidumbre, porque si confunde, no convierte. Y esto es una regla no solamente para el Story Brand, sino para cualquier cosa de marketing. Sí, al final si entiendes, sigue al siguiente paso. Exacto. Si no entiendes, te quedas paralizado, en pausa. Eso es. Vamos al 5.º paso, que es la llamada a la acción. O sea, las marcas no debemos esperar que la persona sepa cuál es el siguiente paso, ¿no? Que el cliente sepa cuál es el siguiente paso en el proceso de conversión, sino que debemos decirle qué debe hacer. Pues si el siguiente paso es comprar, CTAs o botones de compra. Si es reservar, pues igual de reserva, o de agenda una demo, o agenda una visita. O sea, siempre debemos mostrar cuál es ese siguiente paso, o sea, hacer esa llamada a la acción al usuario. Y algo que nos cuesta mucho a las marcas es decir qué fracaso vas a evitar con ese plan que te estoy dando como guía. Se usa poco
y debemos mostrarle al usuario qué pasa si no actúa, ¿vale? Al final todo el mundo creo que en algún momento o a día de hoy tenemos miedo a perder algo. Yo creo que esa es una sensación que permanece, igual que hablamos de las campañas Always On, ¿no? Sí. Es algo que siempre está activo en algunos de los aspectos de nuestra vida. Podemos tener más miedo a perder un trabajo, a no ascender y a lo mejor tener esa proyección que yo esperaba profesional. Puedo tener miedo a perder a una persona cercana. O sea, siempre hay muchos miedos, ¿no?, que están intrínsecos y normalmente detrás siempre, si te das cuenta, detrás de una buena noticia, de una evolución personal, como puede ser tener un hijo o ascender profesionalmente en el trabajo, si te das cuenta, normalmente existe un miedo a no dar la talla como padre o madre, a no dar la talla en ese nuevo rol dentro de la empresa. O sea, ese miedo a fracasar siempre está latente en el usuario y es uno de los mayores drivers de decisión que existen. Y ya sería el último, ¿no? Sí, el éxito. El séptimo paso, el éxito, tenemos que pintarle al usuario cuál va a ser el resultado que va a conseguir. Cómo somos capaces de cambiar la vida del cliente. Es decir, de cambiar esa vida del héroe. Porque si nos damos cuenta, las grandes marcas venden transformación, ¿no? Apple, cuando te dice Think Different, te está pintando una transformación. Que en este caso pues muchas veces viene impulsada por esa necesidad también de estatus, ¿no?, por cómo ha evolucionado la marca, pero todas esas grandes marcas te venden esa transformación, no tanto el producto. De hecho, una curiosidad, en la época en la que Apple peleaba con algunas marcas que también lanzaban ordenadores, tú veías los anuncios de otras marcas en el periódico que eran páginas completas de especificaciones técnicas del producto. Y Apple no te contaba prácticamente especificaciones técnicas del producto, sino cuál iba a ser como tu transformación de tu rutina diaria gracias al uso del producto. Vale, y igual que hemos hecho con lo otro, que hemos nombrado las marcas de Apple, Nike y otras, vamos a llevar esto también a un ejemplo. A mí hay un caso que me fascina, que es el de Nespresso, en concreto de la parte del café en cápsulas. Hay muchas marcas de café de cápsula, ¿verdad? Es verdad que Nespresso fue una de las pioneras, ¿no?, que empezó, pero si piensas en Nespresso, tú tienes una concepción diferente del resto de marcas de café en cápsulas. Pues ellos supieron aplicar esta parte de Story Brand muy bien, vamos a verlo cómo lo hicieron, pero si te das cuenta, ellos no venden café. No lo verás haciendo comunicación de una tipología de café específico que puedes conseguir. Por lo menos George Clooney en los anuncios de Nespresso no menciona absolutamente nada de eso. Vamos a empezar por... Ellos tenían claro quién era el héroe, que era su cliente, pero entendían muy bien cuáles eran los problemas de ese héroe. El problema externo que existía es el café mediocre en casa, ¿no? El problema externo podemos hacer el símil con el malo de la película, ¿no? Y el malo de la película de Nespresso era un mal café que te tomabas en casa. El problema interno que vieron es que las personas querían también sentirse sofisticadas, ¿no? Alrededor del mundo del café está también esa parte de sofisticación, por todo lo que rodea el mundo del café, del barista, Entonces, fueron también capaces de entender ese problema filosófico. No debería ser difícil hacer un buen café en casa, o sea, no debería ser un barista experto para tomarme un buen café en mi casa, ¿no? Ellos entendieron perfectamente esos problemas del cliente al que se dirigían. Creo que esa fue la base, ¿no? Que lo entendieron y lo comunicaban perfectamente. Sí. Y si te das cuenta, esa parte de What Else no habla del... O sea, What Else, la típica frase de George Clooney en los anuncios de Nespresso, no habla del producto, habla del estatus, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la base de cómo ellos lo construyeron. Si lo desgranamos paso a paso y empezamos ya bien por el héroe, punto número 1, no era Nespresso, era el cliente. Su cliente era una persona que tomaba café en casa, que quería disfrutar más de ese momento y que aspiraba a algo más que un café normal, ¿no? Por lo tanto, no quería un café, sino querían como una experiencia a la hora de tomar el café. Eso es. Quería sentirse
sofisticado y disfrutar de ese momento más premium en su día, ¿no? Entonces, después de saber cuál es el héroe, nos vamos al problema. Eso es. Ya lo hemos mencionado anteriormente, lo mencionamos ahora muy rápido. Trabaja los 3 niveles muy bien porque en el problema externo, pues el café en casa sabe mal o es mediocre. De hecho, muchas veces hay mucha gente que tiende a ir al bar para poder tomarse un mejor café. Bueno. El problema interno es que no disfrutan de ese momento, no se sienten especiales, ¿no? Y el problema filosófico que no debería ser difícil hacer un café de calidad en casa. Ya con el problema empiezan a conectar emocionalmente con el cliente. Eso es. Y eso es lo que hemos mencionado que muchas marcas aún no están haciendo, ¿eh? Donde está ese área de oportunidad. Y nos vamos a la guía. Eso es. El guía es la marca, Nespresso, y lo hace con 2 elementos claves, ¿vale? Ellos muestran empatía porque en muchos de sus mensajes dicen sabemos lo importante que es ese momento de café del día, ¿no? Que muchas veces está ligado a ese momento del desayuno a primera hora de la mañana para empezar el día, tu momento como de tranquilidad antes del caos. O después de comer, ¿no? Para coger con energía la tarde, como ese momento justo pues igual, ¿no? Pre-post caos. Entonces, bueno, pues han sabido identificar muy bien ese momento del usuario y mostrarle empatía, ¿no? Y autoridad porque muestran esa tecnología detrás de su producto, un muy buen diseño, y ahora lo mencionaremos, George Clooney, ¿no? Que es la imagen de la sofisticación, incluso las propias tiendas no sé si habéis visto las típicas tiendas de Nespresso, pero son boutiques premium en las que tú ves las cápsulas de café perfectamente colocadas, que tú vas a comprar el café y te preparan allí un café para que puedas probarlo, el tipo de vaso en el que te lo ofrecen, los vasitos que puedes comprar de Nespresso, o sea, todo está orientado en torno a ese enfoque premium, ¿no? Lo que tú has dicho antes con el profesor aquí igual, al final saben cómo comunicarlo y encima de todo te dan autoridad de que... Te dicen que saben de eso y te muestran que no eres un cliente comprando café, sino eres alguien entrando en ese universo mundo, ¿no? Que han sido capaces de crear. Vale, ahora vamos con el plan. El plan que Nespresso te ofrece es muy simple. Compra la máquina, insertas la cápsula y disfruta de un buen café. Vamos, ¿vale? Sin ninguna complicación. Exactamente. Y eso elimina una de las mayores barreras que existen a día de hoy, que es la complejidad, ¿no? Para prepararte un buen café. Ahora se ha puesto también muy de moda el tener tu propia máquina expreso en casa y demás, con todos los utensilios para hacerte el café. Bueno, realmente cuando quieres tomarte un café a las 6 o 7 de la mañana antes de salir al trabajo, quieres algo rápido, no tener que estar fregando demasiada maquinaria y demás. Entonces, bueno, ellos intentan decírtelo sin complicaciones, eliminando la complejidad, porque no necesitas ser barista, no necesitas conocimiento y solo necesitas pulsar un botón. O sea que fíjate lo sencillo de la propuesta. Vale, ¿y su llamada a la acción? Ellos siempre, si te das cuenta en su web, verás todos mensajes de compra tu máquina, descubre nuestras cápsulas, entra en el club Nespresso, que ya te genera como ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Siempre hay como un siguiente paso, claro. Exactamente. Nunca te va a dejar pensando, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, claro, por eso son capaces de dar al usuario la llamada a la acción correcta, identificando en qué fase del proceso de compra se encuentra. También hacen lo de evitar el fracaso. Sí. A ver, aquí hay que entender qué pasa si no eliges Nespresso. Hay otras marcas en el mercado y son alternativas que en cuanto a sabor o calidad igual son similares, ¿no? Pero ellos te muestran, si no eliges Nespresso, tienes el riesgo de seguir tomando un café mediocre en casa, de no disfrutar ese momento del día o de no tener o no vivir esa experiencia premium. Cuando tú has comprado una cápsula en esa boutique, te lo dan en esa bolsita con el acabado premium, llegas a casa, tienes tu portacápsulas especial, ¿no? O sea, la máquina de diseño, ya el solo hecho de coger, y fíjate que son 2 pasos, coges la cápsula, insertas en la máquina y le das al botón, pero ya pasas de lo normal a sentirte especial, a sentir esa experiencia, ¿no? Que la marca te ha buscado que sientas. Sí, totalmente. Y claro, nadie quiere quedarse en lo normal. En lo normal, ¿no? Todo el mundo quiere sentirse especial. Y nos vamos con el éxito. Eso es. Aquí lo que Nespresso
hace es mostrar como la transformación que va a sentir la persona, ¿no?, que se une a ese concepto de Nespresso. Ellos venden la transformación de un café básico a una experiencia premium en casa, pero también de pasar de rutina a ritual o pasar de funcional a emocional, ¿no? Yo creo que esos son como las principales transformaciones que comunican. Y por eso funcionan también. Sí, porque no venden café. Ellos venden identidad, venden estatus y yo creo que venden experiencia, ¿no? Son los 3 puntos que principalmente tocan. Vale, y si tuviéramos que resumir Nespresso, ¿por qué lo hace tan bien? A ver, lo tienen muy claro. Tienen muy claro quién es el cliente, tienen muy claro qué problema tiene y tienen muy claro qué transformación le van a ofrecer. Y son capaces de comunicarlo de una forma muy simple, muy emocional y muy coherente, ¿no? O sea que ahí yo creo que está su éxito. Vale, yo creo que con esto ya lo tenemos todo, pero vamos a explicar cómo aplicarlo día a día. Sí. Sí, porque podemos ver, vale, hago mi círculo dorado, hago mi story brand, queda mi plan de marketing, ¿no? ¿Y ahora qué hago con todo eso? Correcto. A ver, tanto el story brand como el círculo dorado son herramientas muy útiles que nos van a ayudar a definir muchos mensajes. Lo veíamos en el story brand, esa parte de autoridad, empatía, plan de proceso. Eso es algo que va a estar presente en tus materiales comerciales, como puede ser una presentación de credenciales de tu marca, tu propio sitio web, las diferentes publicaciones que pones dentro de tus canales sociales, como puede ser LinkedIn, TikTok, YouTube. O sea, todo, como hemos visto en marcas como Nike, como Apple, estaba como muy intrínseco en cada uno de los materiales o campañas publicitarias que lanzaba la marca, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya nos da una primera... Es como la guía que siempre debemos tener presente a la hora de diseñar cualquier campaña. Pero si queremos integrarlo de forma que, pues, las marcas, los departamentos de marketing, ¿no? Nosotros ayer que estábamos repasando el cronograma de contenido juntos y que publicamos, cómo publicamos y teníamos nuestra propuesta de valor y nuestro story brand siempre a mano, porque están las primeras páginas de nuestro plan de marketing y ahí empezábamos a seguir todo lo que venía comprendido en esas 2 herramientas de trabajo que tenemos. Entendiendo primero quién es nuestro buyer persona, que para mí eso es fundamental. Ojo, puede ser que necesites construir un story brand diferente porque puedas tener 2 líneas de buyer persona muy diferenciadas, ¿vale? Y hay que entender que un buyer persona no es tu cliente como tal, sino que es una representación semificticia de tu cliente ideal, ¿no? Una cosa es a quién vendes hoy y otra cosa es a quién quieres vender, ¿no? Porque puede que tu marca esté en un proceso de transición. Entendiendo quién es tu buyer persona, tienes que entender cómo es el proceso de compra de tu buyer persona, ¿no? En B2B pues puede haber de 17 a 22 puntos de contacto, en B2C algunos menos, dependiendo del sector varía mucho, pero nosotros lo vamos a simplificar en 3 pasos, ¿vale? Vale. Hay una primera fase que es de reconocimiento, que es cuando el cliente descubre su problema o necesidad. Y aquí vamos a hablar de un acrónimo que es TOFU, y ahora explicaremos, no el que se come, ¿vale? Vale. El segundo es la fase de consideración, o sea, una vez que yo detecto mi problema o necesidad, empiezo a comparar, a considerar alternativas que hay en el mercado para poder solventar ese reto o esa necesidad. Y aquí vamos a hablar del acrónimo MOFU, ¿vale? Y por último está la fase de decisión, que es cuando entre las diferentes alternativas que he estado valorando me elijo por una de ellas, que normalmente me lo ofrece un proveedor, ¿no? Y por lo tanto decido hacer la compra del producto o servicio con un proveedor. Y aquí vamos a hablar del acrónimo BOFU, con B. Vale. ¿Vale? Y para que se entienda un poco más, vamos a llevarlo también a ejemplos. Eso es. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa que comercializa un software. Vale. Y al final, bueno, durante el proceso diremos qué tipo de software. En la primera fase, en la que yo aún no sé, o sea, he identificado que tengo un problema, me van a mostrar un contenido TOFU, de la parte top of the funnel, o sea, de la parte alta del embudo. Cómo mejorar la productividad del equipo comercial. Y si te das cuenta, aquí no está hablando del qué, está hablando del por qué, ¿vale? De esa parte más emocional, que puede estar relacionada
con una necesidad de ambición y crecimiento profesional de la persona que te va a contratar, que lo que busca es que su equipo comercial tenga la máxima eficiencia porque es el director comercial y quiere crecer. Sí. Y eso pues está basado obviamente en la eficiencia de todo su equipo, ¿vale? En la fase MOFU, es decir, la fase de consideración, nos van a mostrar una comparativa de herramientas CRM. Por lo tanto, la empresa de software vende un CRM, ¿vale? Y ya nos va hablando sobre esa parte más racional, ¿vale? Ya te va dando aspectos técnicos del producto. Y por último, en la fase BOFU, Bottom of the Funnel, de la parte baja del embudo de venta, es decir, cuando ya estamos justo al lado de la venta, nos van a ofrecer una demo gratuita o una versión de prueba, ¿vale? Y ahí ya sí, para que testemos el producto, nos quitemos de miedos, como puede ser un miedo de la complejidad del producto a la hora de utilizarlo y demás, pues todos esos miedos acaban paliándose para acabar comprando el producto, ¿no? Sí, yo creo que eso también lo hacen porque tú ya lo tienes, lo has probado, te gusta y dices tú, ¿y ahora cómo no? Claro, ya te haces una idea de cómo aplica Correcto. a tu proceso comercial y cómo te va a ayudar a mejorar realmente la eficiencia de tu equipo Totalmente. comercial para tú crecer profesionalmente, ¿no? Entonces esto lo que nos hace es, yo tengo claro mi buyer persona, tengo claro el customer journey, es decir, reconocimiento, consideración, decisión, qué contenido debería ofrecerle o qué tipo de contenido debería ofrecerle, en qué temáticas a ese usuario. Por lo tanto, ya podemos construir la matriz de contenido que hemos basado en la propuesta de valor, en el story brand, en el buyer persona y en el proceso de compra Correcto. del buyer persona. O sea, que fíjate todas las herramientas que hemos utilizado para hacer un contenido, pero realmente yo creo que es lo que diferencia una campaña de éxito de una campaña que no se diferencie de la que pueda lanzar cualquier otra marca de tu competencia. Totalmente, al final yo creo que es lo que realmente alimenta la estrategia, sí, que la hace diferente. Exacto, total. Vale, y si tuvieras que resumir todo esto en una idea... Es complicado, llevamos 40 minutos creo hablando aquí, pero yo creo que sin propuesta de valor clara es muy complicado a día de hoy diferenciarse en un mercado o en un contexto en el que hay tantísimo ruido, tantísima comunicación. ¿Cuántas marcas de moda han intentado crearse? ¿Cuántas han superado el año de existencia? ¿Y cuántas han tenido éxito, ¿no? Como Nude Project, que ha conseguido abrirse paso en una industria grande, compleja, ¿no? Yo creo que el éxito está en la propuesta, en tener muy clara cuál es tu propuesta de valor y saber cómo tienes que contar la historia de tu marca. Vale, ¿y si la tuvieras, la propuesta? Pues dejas de competir y empiezas a liderar. Encuentras ese océano azul, en definitiva. Yo creo que si después de este episodio no sabes lo que es una propuesta de valor en una frase, tienes que trabajar. Sí, si no tienes claro cuál es tu propuesta cuál es la propuesta de valor de tu marca, ojo que lo puedes aplicar a tu perfil personal, para tu marca personal, por ejemplo, exactamente igual. Pero si no lo tienes claro, no tienes un problema, tienes un área de oportunidad enorme que iba a decir que puedes, pero no que debes aprovechar, ¿no? Yo creo que se han dado un montón de claves que te pueden ayudar perfectamente a seguir una estrategia y a llegar a ese éxito de ese océano azul. Total. Pues espero que hayas disfrutado todas las personas que hayan podido ver este podcast de las claves que hemos dado. Lanzaremos un playbook en el que ampliar algunos casos curiosos sobre el círculo dorado, sobre el story brand, para que puedan ver también cómo se aplican y algunas plantillas que puedan utilizar para poder aplicar estos métodos en sus marcas. Y os esperamos en el próximo episodio. Mil gracias, Cristina. A ti.